Mi nombre es Joel Denis Curado Nájera, soy el profesor encargado de la materia Teorías del Desarrollo. Como ven ustedes, el desarrollo es una palabra bastante conocida, pero hay que ir a la acepción de lo que significa. Conceptualmente implica un cambio positivo que conlleva necesariamente el proceso de mover de un estado latente a un estado de plena realización. Básicamente es un despliegue, una transformación hacia una situación mejor, que no es espontánea, por tanto no es equivalente a una evolución ni a un devenir. Es decir, uno no puede esperar que va a cambiar de una situación anterior a una situación mejor simplemente por un proceso de evolución. Vamos a estudiar algunas teorías del desarrollo porque en esta intervención de esa transformación necesaria existen sistematizaciones de experiencias de los países más exitosos, como por ejemplo los países actualmente desarrollados, los países asiáticos y en general las potencias económicas. Es el caso de los organismos multilaterales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, la OECD, que congrega a los países más altamente desarrollados del planeta, organismos especializados como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, UNICEF para los jóvenes y otros. También son elaboraciones teóricas. Las teorías del desarrollo son corrientes del pensamiento que diseñan estrategias que persiguen escenarios del bienestar. Recuerden ustedes que, por ejemplo, la economía en sus orígenes era fundamentalmente lo que se llamaba una economía para la felicidad. Están los trabajos de Adam Smith, los clásicos llamados así, Ricardo, Marx. Luego, a partir de las necesidades de superar los periodos de crecimiento periódico que tenían los países desarrollados, es decir, las famosas crisis, Keynes, también Friedman, que es el no intervencionista por excelencia, y recientemente hay toda una corriente casi convergente sobre las teorías del desarrollo que tienen que ver básicamente con los resultados en el ser humano, es decir, las corrientes que aterrizan en lo que podemos llamar el bienestar de la humanidad. Son los casos de Amartya Sen y Manfred Max Neff, que es un destacado economista y politólogo chileno, entre muchos otros. Podemos entonces considerar, ante tanta diversidad, que es evidente que existe una relación muy estrecha entre las conceptualizaciones del desarrollo, los enfoques, las estrategias que se adopten con la política. Como es una intervención externa y como se adoptan según los cambios en las relaciones de poder dentro de la sociedad, entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué bloque histórico de poder es el que sostiene una estrategia dada de desarrollo? ¿Sobre qué tipo de intereses y proyectos de dominación o de hegemonía se proclama lo que hay que entender como el interés público, el bien común, la necesidad de las mayorías? Ustedes comprenderán que este conjunto de conceptos, como son el interés público, las necesidades de la mayoría, entonces son relativas a la manera como los que dominan en una sociedad, a través del poder político o a través de los otros poderes llamados fácticos, entienden y por lo tanto extienden a la sociedad en su conjunto como una verdad. Entonces esta es siempre la noción de desarrollo, siempre está vinculada con la política. De esta manera. También, en forma mucho más precisa, está vinculada con la política pública, porque como es una intervención sobre la sociedad, tiene que ser una intervención legítima, es decir, sostenida sobre el aval de los que votan, de los que sufragan, de los que buscan representantes en la sociedad a través de los sistemas políticos democráticos. Desarrollo
en la política pública, es decir, en la política gubernamental, debe siempre buscar eficacia y eficiencia. Y esto se va a lograr respondiendo las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, de sus concertaciones y acuerdos nacionales, porque inclusive las organizaciones de la sociedad civil no siempre logran organizarse de una manera acordada y por lo tanto es necesario llegar a consensos. Otro aspecto que es importante en la política pública es que las acciones de desarrollo se ejecuten sobre la base de la expertise de los funcionarios, que van a decidir lo que la gente necesita, tomando en cuenta lo que es mejor en términos de eficiencia y en términos de costos. Tercero, se asume que el mercado, en una economía prevaleciente de mercado a nivel mundial, debe digerir estos esfuerzos, estas políticas, estos proyectos, estos programas de desarrollo a las posibilidades que tiene el mercado para asimilarlos debido a la pauta de uso eficiente de los recursos, sobre la base de que con este uso la sociedad se va a beneficiar. Nosotros estamos interesados en adoptar una conceptualización que tiene los mayores consensos hoy día en el mundo. Porque es una conceptualización antropocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que al final de cuentas lo que interesa es el bienestar del ser humano, de las colectividades humanas, de las regiones humanas, de los asentamientos humanos, es decir, en general de las personas. Y justamente Amartya Sen es el economista premio Nobel que ha acuñado este concepto de desarrollo humano. Y el desarrollo humano es resultado, así como práctica de la libertad. Y este concepto está entroncado con el concepto de desarrollo, porque desarrollo es fundamentalmente despliegue de las capacidades y de las potencialidades, tanto de las potencialidades humanas como de las potencialidades de la naturaleza. Desplegar, es decir, desenvolver, es decir, arribar a estadios superiores de desarrollo. En este sentido, es interesante que la conceptualización de desarrollo humano es bastante coherente con el concepto de desarrollo como despliegue de capacidades y de posibilidades. Y por lo tanto, la libertad, el concepto de libertad más conocido es de Sartre. Y Sartre, el filósofo francés, dice que libertad es desarrollo de potencialidades. Con las investigaciones sobre las neurociencias, hoy en día se sabe que el ser humano, en sus más de 10.000 años de vida de conocimiento y de asimilación de este por la escritura y los libros, así como la experiencia, va creando lo que se llama una memoria genética, un aprendizaje genético que se hereda genéticamente de generación a generación, y que sin embargo la vida útil física de cada persona no es más allá de 75 a 80 años, y sin embargo tenemos 10.000 o 15.000 años de herencia de conocimientos, y por lo tanto en 80 años no vamos a ser capaces de utilizar todo ese aprendizaje acumulado, y que nuestro cerebro apenas está utilizando un por ciento del 10% de su capacidad. Es decir, las posibilidades de despliegue del ser humano son casi infinitas. ¿Y qué decir de la naturaleza? Bueno, ahora nos vamos a concentrar en el desarrollo humano y cómo es que Amartya Sen considera
que el fin último, por lo tanto, es la libertad, y a partir de la libertad hay una serie de libertades que podemos llamar intermedias o libertades instrumentales, ¿no? Y estas son las más importantes. Las libertades políticas, es decir, la capacidad de elegir y ser elegido, de ser también autoridad, de integrar partidos políticos, movimientos, organizaciones para la defensa de los intereses y la distribución social del poder. ¿Eso qué quiere decir? Que desarrollo implica la no sujeción, la no subordinación. Podría significar la representación, pero significa fundamentalmente participación en la toma de decisiones. Este es un primer concepto de libertad, libertad política. El otro concepto importante es las libertades económicas, es decir, acceso a recursos para la producción, es decir, la propiedad privada de los medios de producción para el intercambio, el consumo, la tenencia de tierras, maquinaria, equipo, crédito, capacitación inclusive en gestión empresarial, en innovación científico-tecnológica, es decir, el conjunto de los componentes que permiten ser sujeto económico, no solamente un asalariado o un empleado, sino también tener la posibilidad de ser un empresario, un emprendedor exitoso. Fíjese que estos son dos elementos interesantes de lo que significa desarrollo. Tenemos también otro elemento muy importante que son las oportunidades sociales o las libertades de acceso a servicios sociales. ¿Cuáles son los más importantes? La educación y la salud, pero en términos de servicios de calidad, porque el objetivo es garantizar la formación de capital humano, es decir, que el ser humano sea a sí mismo un potencial que obtenga mucho rédito, muchos beneficios, con capacidad de innovar para elevar el rendimiento, la productividad, los éxitos en las personas que lo administran. No podemos aceptar como libertad una educación de bajo nivel, porque es justamente una educación para perpetuar las desigualdades sociales y también para perpetuar la sujeción a otros, ¿no? Entonces todos tenemos derechos a la equidad, todos tenemos derechos a la igualdad de oportunidades. Estos son los conceptos más importantes de Amartya Sen, y por eso es que ha ganado el concierto y el crédito de la humanidad en torno a estos conceptos. Otra libertad instrumental es que haya garantías de transparencia, es decir, garantías de que el uso de los recursos públicos, ¿no?, están siempre mostrándose a la luz pública, y hay una lucha contra la corrupción, tanto en la gestión estatal como en la gestión privada, que tiene implicancias en la sociedad. Finalmente, otra libertad instrumental es que las personas tengan garantías de asistencia y seguridad protectora, sobre todo en las personas que se encuentran en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad. Ustedes saben que el concepto de vulnerabilidad significa estar indefenso, débil, por razones naturales. Por ejemplo, un niño, un bebé es una persona que no tiene todas sus facultades consigo, o un enfermo crónico, o un discapacitado. Y por lo tanto el Estado, para darle igualdad de oportunidades, tiene que establecer con él un tratamiento muy especial. Este conjunto de 5 elementos son las libertades instrumentales que van a conducirnos al desarrollo humano. Si así vemos, estas 5 libertades instrumentales son de diferentes dimensiones y corresponden a diferentes sistemas de la organización de una sociedad. Es decir, toda sociedad, ¿no?, tiene un sistema social que abarca
otros 4 sistemas, o podríamos llamarlos subsistemas: el sistema político, el sistema económico, el sistema cultural, el sistema medioambiental o de la naturaleza. Fíjese que son, en total, podríamos hablar un sistema omniabarcador, un sistema que todo lo totaliza, que es el sistema social, y tenemos subsistemas como son el sistema político, el sistema económico, el sistema cultural y el sistema medioambiental. Y por lo tanto nosotros podemos concebir que el desarrollo debe abordar cada uno de estos sistemas, y en cada uno de ellos deben gestionarse, deben interpretarse las libertades políticas, las libertades económicas, el acceso a servicios públicos, las garantías de transparencia y continuidad y confianza, y la seguridad protectora. Es decir, las 5 libertades instrumentales que Amartya Sen nos ha enseñado. Vemos nosotros, por lo tanto, que cada una de estas libertades instrumentales son responsabilidad de los diferentes sistemas, y por eso mismo el desarrollo es multidimensional. El desarrollo no puede sujetarse solamente al sistema económico, como a veces se suele creer, y por lo tanto se somete al crecimiento económico. No, no es así. El sistema o el desarrollo abarca los diferentes sistemas. Es evidente que podría haber la primacía en el tiempo de alguna de las libertades en particular sobre otras, igualmente de un sistema sobre otros, pero todos tienen que darse de manera integrada para proporcionar el desarrollo al final de cuentas. Solamente para fines de que ustedes hagan una elaboración y una lectura más detenida de estas matrices, yo les voy a explicar la primera línea de las libertades políticas. Las libertades políticas en el sistema político, ¿qué significa? La promoción de la participación política en los procesos democráticos, alta participación electoral efectiva en elecciones regionales y locales. Estoy colocando entre paréntesis las políticas del Plan Bicentenario, por ejemplo, que ya son acuerdos, ¿no? Y por lo tanto significan cómo se está traduciendo de este plan al 2021 ciertos consensos que existen sobre lo que significa el desarrollo en este campo. Las libertades políticas en el sistema económico significan el fortalecimiento de las organizaciones sociales y creación de redes sociales. Redes sociales porque la única manera de que las MIPES, las organizaciones pequeñas, o las organizaciones de provincianos, de clubes provincianos, o las organizaciones de clubes educativos, clubes culturales, o los gremios tengan una capacidad de equilibrio en el poder con otras fuerzas políticas más importantes, es que se constituyan redes, es decir, conexiones interinstitucionales para procurar darle lo que se llama una capacidad de negociación superior. En el sistema cultural significa que las libertades políticas deben procurar que los partidos políticos legítimos, con elecciones internas directas, tengan cierto apoyo financiero para un funcionamiento externo al patrocinio de grupos de poder económico o de otro tipo de poderes que pueden tergiversar la voluntad de la ciudadanía. Y en el sistema medioambiental, por ejemplo, ¿qué significa en el sistema medioambiental? Las libertades políticas, por ejemplo, la consulta previa. La consulta previa es muy importante porque le permite a los ciudadanos en los que se ha descubierto riqueza muy importante, como puede ser el petróleo, como puede ser el cobre o el oro, tengan la posibilidad de negociar la manera como van a participar en los beneficios de esa explotación. Entonces, como ven ustedes,
el desarrollo es multidimensional. Y así podemos ir a las otras graficaciones de esta matriz. Les sugiero que ustedes lo trabajen. La Comisión sobre Crecimiento y Desarrollo del 2008 fue la reunión de ex ministros de Economía, ex jefes de Estado y los líderes más importantes, incluyendo premios Nobel, que la OECD concitó para darle al mundo estrategias de desarrollo. ¿Y cuáles son los 5 puntos que pergreñó esta comisión? Primero, apertura a la globalización. Asimilar ideas, tecnologías y elecciones del resto del mundo y aprovechar la demanda global mundial con las fortalezas que existen en cada país. Miren, es decir, insertarse a la globalización. Esta es una de las recomendaciones que dio justamente esta Comisión sobre Crecimiento y Desarrollo. Segundo punto de recomendación, estabilidad macroeconómica, que es evitar el déficit presupuestal, la inflación, las restricciones financieras, la tasa de cambio sobrevaloradas, la baja productividad. Es decir, lo que se llama los cuadrantes del equilibrio macroeconómico. Tercero, elevadas tasas de ahorro e inversión. Elevadas tasas de ahorro e inversión. Por ejemplo, en estos momentos la inversión histórica del Perú ha sido del orden del 15%, hasta el siglo XX, vamos a decir. Pero en el siglo XXI hemos empezado con un pie. Hemos avanzado al 20% del PBI y estamos entrando a casi al 25%, y el Ministerio de Economía y Finanzas cree que en el 2015 podríamos estar ya casi al 30% del Producto Bruto Interno en términos de inversión. Por supuesto que el ahorro interno todavía debería estar creciendo en una proporción semejante, pero todavía no es así, por lo que necesitamos recurrir al ahorro externo. El tercer elemento, o el cuarto elemento que la Comisión sobre Crecimiento plantea es tener o resguardar o apoyar la economía del mercado. Y ello sobre la base de que otras experiencias, otros modelos de crecimiento que no consideran el mercado, como por ejemplo es la economía estatista, ¿no? Deben ser los garantes de que este crecimiento sea sostenido y que traiga distribución o mejoramiento de las familias y de las personas. Y un último elemento que es importante, que haya liderazgo y gobernabilidad. Liderazgo y gobernabilidad, es decir, que los países no tengan conflictos sociales que anulen todas las posibilidades anteriores de tener y contar con políticas favorables al crecimiento y al desarrollo. Estamos a puertas de concluir. Yo les quisiera decir que tenemos todavía la necesidad de contemplar que, según los especialistas, tendremos en los próximos 15 años un alto crecimiento sostenido debido a la inercia con que nosotros hemos manejado en estos últimos años las buenas posibilidades del crecimiento. Y estos son los anticipos de Bruno Seminario, que están aquí en este cuadro. También es necesario que se someta las posibilidades de desarrollo nacional a las megatendencias y dinamismos internos. Yo estoy planteándolo aquí para los trabajos que vamos a tener y las discusiones en clases los días sábado y domingo. Están aquí las megatendencias y también los cambios que se producen en el país, que deben ser tomados en cuenta para considerar estos grandes preceptos del desarrollo. Igualmente hay tareas pendientes, ¿no? Una tarea pendiente muy importante es la desigualdad extrema que existe entre los países, el crecimiento de la pobreza, y que tengamos permanentemente cambios en el poder,
de situaciones de democracia representativa a otras de autoritarismo y de ilegitimidad. Estos cambios son cambios que regresionan generalmente a los países en su nivel de ingresos y bienestar. Por lo tanto, también tenemos una serie de hechos optimistas, como es el crecimiento del Perú, que está registrado por altas autoridades internacionales, como es el que se muestra en esta diapositiva. Por lo tanto, la pobreza que está creciendo a pesar de todo, pese a que estamos viendo que hay crecimiento en el mundo, con evidentemente algunos estancamientos que se dan sobre todo en Europa y también en los Estados Unidos. Pese a todo ello, estamos viendo que la pobreza sigue en términos cuantitativos creciendo. Esas son las tareas pendientes del desarrollo. Muchas gracias.